Bueno, regresamos esta mañana con el tema de Joaquín Guzmán, o era el Chapo Guzmán, que es buena parte de lo que atrapa la discusión, las conversaciones, las coberturas noticiosas en México y en una buena parte también a nivel internacional que pues envuelven a este personaje que ya pues queda claro vivirá en ese lugar terrible, ¿no? Esta cárcel que se ha descrito de muchas maneras en las últimas horas, una cárcel que ha sido llamada Alcatraz para para evocar aquel centro penitenciario legendario. Algunos lo han comparado con Guantánamo y dicen que es peor que Guantánamo. En fin, el análisis, el debate cuando ocurren estas cosas y estas noticias sobre la decisión de llevar a un individuo, llámele Chapo, llámele el que sea, a una condición carcelaria de esta naturaleza, pues merece atención desde diferentes ángulos. Ya oímos a López Obrador esta mañana hablar desde el ámbito humanista y decir, pues es una cosa que conmueve, que mueve fibras, independientemente o además de saber de los muchos crímenes asociados a un personaje, en este caso al Chapo Guzmán, saber que fue ya entregado a ese lugar y que tendrá una vida espantosa, en pocas palabras, una muerte en vida, dirían, nos obliga a escuchar a una de las más importantes especialistas en México de los sistemas penitenciarios. Le agradezco muchísimo a la doctora Elena Azaola que me tome la llamada, que nos permita conectarnos vía Skype para escuchar su reflexión, su análisis de este tema que ocupa buena parte de nuestros espacios noticiosos de las últimas horas. Doctora Azaola, buenos días. Elena, bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Mucho gusto de estar aquí contigo. Como siempre, apreciamos mucho tu tiempo para compartir con nosotros, pues esto, tu mirada como especialista. Si alguien conoce las cárceles en México, eres tú. Si alguien ha hecho estudios de campo en directo, pues con las más crudas realidades de las cárceles, eres tú. ¿Qué te dice esta cárcel a la que ya llegó este personaje llamado el Chapo Guzmán? Mira, yo pienso que es ocasión para hacer varias reflexiones. En primer lugar, si uno se atiene simplemente a las leyes y al sistema que existe en Estados Unidos, pues sí, cabe decir que la sentencia que se ha dado a este personaje está dentro de ese marco jurídico, digamos, legal. Digamos que es la sentencia que corresponde a un personaje de esta naturaleza o de los delitos que él ha cometido. Pero yo creo que haces bien e incluso coincido con la reflexión que hace el presidente cuando dice que debemos de reflexionar acerca de este tipo de sistemas y de penas, pero cabe decir que no solamente, que lamentablemente en nuestro país lo que se ha hecho es imitar este modelo norteamericano de cárceles de máxima seguridad, y yo creo que desde todos puntos de vista es algo que conviene revisar. Vaya, uno se pregunta si realmente es un sistema de justicia el que trata así a unas personas, a cualquier persona. Desde luego el personaje merece las penas máximas, de eso no cabe duda, pero es el trato que reciben estas y otras personas dentro de estos sistemas de máxima seguridad lo que mueve a la reflexión de qué se puede obtener o qué esperamos obtener de un sistema de justicia que trata de esta manera a las personas. Es un sistema que desde luego es destructivo de la persona humana y no puede ser llamado un sistema de justicia. Yo creo que la humanidad tiene que evolucionar y hay países que tienen sistemas mucho más convenientes, mucho más humanitarios. En los países del norte de Europa, por ejemplo, eh, incluso en sus prisiones de alta seguridad o incluso el sistema canadiense es mucho más apropiado que nuestro sistema y que el sistema norteamericano. Yo creo que no se ha hecho un análisis a fondo para ver, bueno, ¿qué queremos cuando estamos dictando una sentencia
de esa naturaleza, que es lo que nuestra Constitución marca, es que la idea es que las personas regresen a la sociedad. Sabemos que este no será el caso en el caso del Chapo, pero sí en la gran mayoría de las personas que están en prisión en nuestro país, salvo los que tienen también sentencias altísimas, es difícil pensar. Pero bueno, nuestra Constitución dice que el fin de la pena es reintegrar a las personas a la sociedad. Y uno no puede pensar que en un sistema así, en qué condiciones serían reintegradas o serán en el caso de las propias prisiones de alta seguridad en México, en un sistema que, insisto, no puede más que destruir a la persona humana, y eso no es lo que constitucionalmente buscan nuestras leyes. Yo creo que esto es un llamado de atención, una reflexión para revisar estos sistemas. Y sí, es verdad, hay personas que han cometido crímenes terribles, pero eso no quiere decir que el sistema de justicia debe buscar aniquilar a las personas, debe buscar destruirlas. Tenemos que reflexionar qué es lo que nos interesa de nuestro sistema de justicia, y nos debe interesar que se reincorporen sanamente a la sociedad como personas respetuosas de las leyes. La otra reflexión que se ha hecho en relación con este caso, ya varios especialistas lo han señalado y yo concuerdo con esa reflexión, es, vaya, ok, este señor está en la cárcel y por tantos años, pero ¿qué ganamos? Digamos, ¿eso terminó con el tráfico de drogas? ¿Eso terminó con los daños que se producen? La verdad es que no. Entonces, yo creo que la otra invitación es a revisar las políticas en relación con las drogas, porque esto ha sido un juicio costosísimo, y la verdad es que se obtiene muy poco, solamente pensando en una política que busca detener a esas grandes cabezas. No es mucho lo que se avanza en realidad, ¿no? Entonces, yo creo que eh, como tantos otros especialistas, yo considero que debe revisarse la política de seguridad del país, la política en contra de las drogas, y debemos apostar mucho más por las políticas de prevención y por las políticas de reincorporación de las personas que entran a prisión, pensar cómo es que queremos que se reincorporen y cuáles son esas condiciones que permiten que se reincorporen. Y las condiciones no son otras más que el cumplimiento de la legalidad, de las leyes en nuestro país, que se aseguren que existan estos propósitos, de cuáles son los propósitos de la política criminal, qué es lo que buscamos, y el Estado no puede buscar ser tanto o más cruel que estos criminales. El Estado tiene que enviar un mensaje de que le importa reincorporar a las personas sanamente a la sociedad como personas capaces de. Digo, yo entiendo que esto puede sonar tal vez también un poco romántico. Habrá personas que no estén dispuestas o que nunca sea posible recuperarlas del todo, pero la gran mayoría de las personas que están en prisión, la gran mayoría regresarán a la sociedad y son susceptibles de reincorporarse a la sociedad siempre y cuando no los tratemos como un sistema que en vez de justicia lo que ofrece es venganza, es revancha. Eso no es un sistema de justicia. Tenemos que, yo comparto esta reflexión humanista que hizo hoy el presidente de la República, pero que tenemos que trasladarla a nuestros propios sistemas. Pasa también que muchas de estas cárceles de alta seguridad han sido construidas por fuertes intereses económicos, por compañías, como es el caso de las prisiones con participación de inversión privada en nuestro país. Y entonces estos son intereses que realmente pervierten, desvían, desvían
lo que debían ser los fines del sistema penitenciario en México, porque las compañías privadas, desde luego, tienen un fin de lucro, que no es el mismo fin que el Estado debe tener cuando tiene a estas personas. Entonces, estas prisiones privadas con el fin de lucro, precisamente lo que hacen es aislar a la persona bajo 7, 8, 9, 10 sistemas de seguridad, aislarla, someterla y dejarla sin hacer actividad alguna, porque esto, pues desde luego, puede ser que tenga un costo, pero siempre se pueden racionalizar estos costos y darles lo que la Constitución marca, que deben tener oportunidades de trabajo, de educación, de capacitación para el trabajo, de cultura, de deporte, y darles todas las oportunidades para que estas personas se reincorporen a la sociedad. De otro modo, lo que obtenemos cuando las tratamos de la manera como se trata a estas personas en los sistemas de alta seguridad, pues son personas, como digo, se les destruye su personalidad. Esto está comprobado por estudios que se han hecho. Incluso en el régimen de Obama se había prohibido ya la existencia de esta clase de régimen, como el que el Chapo va a estar sometido y otros tantos, no solo él. Obama lo había prohibido justamente bajo la convicción de que esto es un régimen dañino, de que este no es un régimen de justicia, de que este régimen no puede reincorporar sanamente a las personas a la sociedad. Bueno, solo que evidentemente ante el nuevo régimen de Trump echó abajo esta medida, pero ya Obama había prohibido esta clase de sistema en atención a las evidencias de que es un sistema que daña, insisto, y destruye a la persona humana. Ojalá que esto sea pues también un alto en el camino para en nuestro sistema revisar qué es lo que está funcionando bien en nuestras prisiones y qué no está funcionando adecuadamente, y que podamos tener un trato digno y humano. Doctora Saola, te aprecio mucho esta reflexión que haces, compartir lo que tú piensas acerca de las cárceles en general y de este caso en específico y el tipo de cárcel en el cual ya se encuentra criminal mexicano que, bueno, pues atrapa la atención porque se le ha colocado como una figura de alcance mundial. En pocas palabras, se le llegó a llamar el narcotraficante más importante del mundo y así se le planteó su persecución a lo largo de años. Te comento, doctora Saola, que estamos en la línea telefónica con el doctor Alfredo Ornelas, un especialista muy importante, uno de los hombres que, al igual que tú, han hecho trabajos muy relevantes, en este caso en criminalística, en delincuencia organizada, en sistemas penitenciarios. Y bueno, pues le aprecio mucho al doctor Ornelas que nos permita pues su opinión y su análisis de el tema del Chapo Guzmán y esta cárcel y en general de lo que estamos aquí hablando. Doctor, buenos días y gracias por tomar la llamada. Buenos días, Carmelita. Buenos días para su auditorio también. Gracias, doctor. Bueno, ¿qué opinión le merece? Acabamos de escuchar a la doctora Saola en su experiencia y su opinión. ¿Qué deberíamos estar pensando hoy o discutiendo sobre el Chapo Guzmán en un tipo de cárcel como esta, que es una cárcel terrorífica, en pocas palabras? Bueno, las cárceles terroríficas en los Estados Unidos así están diseñadas ex profeso, a diferencia de las cárceles en este país. Las cárceles en este país y el sistema penitenciario están enfocados a la prevención del delito, no a castigar a ninguno de los seres humanos que tienen la mala fortuna de caer a la prisión. Esto está sustentado en las ideas iluministas del siglo XVIII, en los cuales se contempla al ser humano más como un producto social. Esto es como un producto de desajuste social, les falta trabajo, estudio, viviendas indignas. Vaya, según este razonamiento, nuestro sistema está construido para producir delincuentes. En los Estados Unidos la visión es diferente. Está más sustentada en el punto de vista del control social. Las cárceles deben de ser para albergar a todos aquellos antisociales, los que representan un serio peligro para la sociedad. Y en ese sentido se construyen este tipo de establecimientos. Allá no existe la rehabilitación, ni la reinserción, ni la readaptación social.
allá quien comete un delito en contra de la sociedad, en contra de los seres humanos, lo debe de pagar. Ahí viene el término de penitenciaría, que los presos deben de cumplir con una penitencia. Este es un asunto ideológico desde la llegada de los cuáqueros acá a nuestro continente, y ese es el sentido. ¿Y cuál es la razón por la cual lo mandan allá? Porque don Joaquín Archibaldo Guzmán lo era hoy ya preso, ya legalmente, culpable, debe de pagar por los crímenes, le dicen ellos, que en realidad son delitos, por los crímenes que cometió en contra de el pueblo de los Estados Unidos. Esto es atentar en contra de la integridad física, la salud y la propia vida de los estadounidenses, que es el delito peor que se puede cometer en contra de los estadounidenses. Y como razón de ella, bueno, pues ya lo tenemos con una cadena perpetua y de manera ridícula más 30 años. Pues esa es la situación. Son dos sistemas, doctora Azaola, doctor Ornelas, efectivamente dos modelos, dos diseños penitenciarios, el de México y el de Estados Unidos. Bueno, pues preguntaría en un ejercicio imaginario, si hubiera sido, que el hubiera no existe, pero bueno, para la imaginación sí, si hubiera sido que México fuera el país que procesó judicialmente al Chapo Guzmán y sus múltiples crímenes y hubiera llegado a una cárcel de la cual, bueno, ya ha estado ahí en varias ocasiones y se ha escapado de ellas, bueno, supongamos en el mundo ideal, con el sistema mexicano, un perfil, un personaje, ustedes son expertos en esta materia, como el Chapo Guzmán, ¿hubiera sido factible? ¿Sería factible imaginar su reinserción a la sociedad, doctora Azaola? Bueno, yo lo que estaba señalando es que desafortunadamente las cárceles de alta seguridad en México se parecen y siguen bastante el régimen de las prisiones de alta seguridad en Estados Unidos. Ya sabemos que el Chapo se escapó de una de estas cárceles en México, pero digamos que independientemente de eso, yo coincido con lo que señala el maestro Ornelas, de que las cárceles en México en general tienen un régimen distinto, solo que estas de alta seguridad sí tienen un régimen muy similar y que desafortunadamente hemos copiado o hemos imitado del sistema norteamericano, el último de los cuales debíamos de haber imitado porque no es el más adecuado y es reconocido así por todos los especialistas a nivel internacional, no solamente desde la óptica de nuestro país. Digamos que, pues, no, sometido a un régimen muy similar en nuestro país, no tampoco podríamos esperar que una persona en esas condiciones pueda reincorporarse a la sociedad debidamente. Eso es lo que trataba de decir, que hay mucho que revisar y que cambiar también en nuestras prisiones, no solo podemos opinarlo respecto a las prisiones de Estados Unidos, sino en nuestro país hay mucho trabajo que hacer. Digamos, afortunadamente, no todas las prisiones en México tienen un régimen tan pues inhumano como este que estamos señalando, pero sí que las prisiones de alta seguridad, insisto, han copiado mucho ese régimen y se parece bastante. Digamos que allá es todavía más técnicamente controlado, más cruel, porque no tienen derecho a visitas. En nuestro país es una de las cosas que yo encuentro más positivas de nuestro sistema penitenciario comparativamente con el sistema norteamericano, es muy superior el nuestro, en el sentido que siempre promueve, propicia y hace posible el contacto con la familia. Esto es un punto central y positivo y favorable de nuestro sistema, porque este es el único o el punto más importante que permite que las personas se disuadan o desistan de cometer delitos, este contacto que los une con su familia, con un determinado grupo social, es importantísimo. Si esos vínculos se rompen porque no se les permite, bueno, la persona cuando salga, que no es el caso del Chapo, que como vemos no saldrá, pero en general otras personas cuando salen, si este vínculo no se ha preservado,
la persona no tiene mayores incentivos para dejar de cometer delitos. Lo importante es este vínculo que ayuda mucho a la reincorporación de las personas a la sociedad. ¿Qué me dice el doctor Ornelas sobre este punto? El Chapo Guzmán en una cárcel en un modelo, digamos, carcelario como el mexicano, ¿sería imaginable su reinserción social, un personaje con este perfil? No, bajo ninguna circunstancia, por varias razones lógicas, razones de perogrullo, diría. Un saludo a Elenita, a Sí, Saola. ahí lo está escuchando la doctora Saola. Sí, un abrazo fuerte, que tiene rato que no la veo. Ujú. Sí, retomando la pregunta, bueno, hay que hacer un recuento histórico aquí de cuál es la razón de ser de las cárceles federales de máxima seguridad. Mira, en 1886 Ronald Reagan declara la lucha contra las drogas como un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos de Norteamérica. En ese periodo, pues hay que recordar que era presidente de la República el licenciado Miguel de la Madrid, el cual ya sabe que la política mexicana es una especie como de política espejo, pero además sustentada también en los miles de millones de dólares que asignó el presidente Ronald Reagan para combatir la lucha contra las drogas y la salud de los estadounidenses. Entonces acá se crea el Plan Nacional de Seguridad Pública en 1985-1988, que era precisamente el periodo en que cambiaba el régimen, bueno, no el régimen, sino el gobierno. Y entonces como resultado de esto, aparece un nuevo delito, que es el delito de delincuencia organizada, y uno de estos delitos, el más importante, digo, en correspondencia con la flamante nueva legislación estadounidense, aparece el delito de contra la salud en su modalidad de tráfico para su venta y distribución, entre paréntesis le podríamos poner a los Estados Unidos. Y entonces se contempla esta nueva figura como una figura de alta peligrosidad, otra vez entre paréntesis, para los estadounidenses. Y entonces se contempla que si aparece este nuevo tipo de personajes súper recontra archipeligrosos, debe de haber instituciones construidas para albergar a estos señores con estas características, y entonces se crea el programa de construcción de los centros federales de máxima seguridad. ¿Cuál iba a ser esto? Pues es una copia de las prisiones de alta seguridad de los Estados Unidos, tampoco le pensaron mucho. Y entonces se decide construir 5 centros originalmente. Y de ellos, pues nada más se construyeron 3, que fue La Palma, Almoloya, o el Ceferezo número 1, o etcétera, según el régimen le cambia el nombre que se le antoja. Después fue Puente Grande, o de Jalisco, o etcétera, el del oriente. Y luego en Matamoros, Tamaulipas. ¿Qué régimen se iba a establecer ahí? Pues el régimen celular modular. Y es precisamente el mismo régimen. Es un régimen de alta seguridad para internos de alta peligrosidad, los cuales solo debían de salir 1 hora al día, 23 horas de aislamiento total, sin derecho a visita. La comunicación iba a ser mínima. En los Estados Unidos el régimen es más estricto. Aquí en México tienen su visita íntima, tienen actividades, digamos, recreativas, a las que se les mal llama ahí en los centros federales actividades laborales. Y entonces se crea este sistema, a diferencia del sistema progresivo técnico que se establece en el resto de las prisiones de este país, que es un régimen bastante laxo, muy abierto, de mucha convivencia, de mucha visita, de ingreso de asociaciones civiles, etcétera, lo que conocemos de las prisiones. Y entonces se crea este régimen. Aparte de ese asunto, bueno, viene la construcción de este apartado jurídico que se llama los delitos federales de delincuencia organizada, que en la mayor parte de estos asuntos, bueno, caen los delitos que cometió Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Sin embargo, parte de este proceso de rehabilitación del interno tiene que ver con un sistema de asignación de beneficios de libertad anticipada por buen comportamiento y por actividades realizadas dentro de la prisión. Esto es, si es primo delincuente, se le va a dar su tratamiento en externación, que se pueden ir con su 50%
de beneficios antes de compurgar la pena. Si son reincidentes, pues se pueden ir con las 3/5 partes, y además se le va a descontar un día de sentencia por 2 días que se porten bien, trabajen, estudien, etcétera, etcétera. Pese a ello, los delitos federales, estos contemplados en el apartado de delitos considerados de delincuencia organizada, no contemplan esta serie de beneficios. O sea, hace que no caen en este régimen. Pero existe otra posibilidad de beneficio para los presos, que el tiempo máximo de reclusión para ellos no es como la cadena perpetua en los Estados Unidos, o en casos más extremos la pena de muerte. En México se podrían ir, en caso de cometer este tipo de delitos y con sentencias que superen los 70 años, se podrían ir hasta compurgar. Esto quiere decir pasar el tiempo de sentencia dentro de prisión por 70 años. Nadie en este país puede estar más de 70 años, digo, si antes no muere, no puede estar más de 70 años en prisión. Y es un asunto muy simple. ¿Cuántos años tiene Joaquín Archibaldo? Me parece que 62 años. Sí, creo que 62. Si le sumamos 70, bueno, pues tenemos 132. No, bueno, entonces, sí. O sea, humanamente no es posible bajo ninguna circunstancia. Y esta es la situación en los Estados Unidos, pues allí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Alfredo Ornelas, Elena Saola, a los dos les agradezco mucho que estén aquí para conversar del tema. Déjenme cerrar esta charla, que les aprecio, preguntando, ustedes como especialistas, desde la perspectiva, digamos, de la psicología criminal, de lo que sucede con el individuo, ya se llame Chapo Guzmán u otro, pero digamos, hablando de lo que sucede con un individuo sometido a un régimen carcelario como este al que está destinado el Chapo Guzmán, ¿qué tipo de evolución psicológica, emocional, hasta física probablemente se vive por parte de un individuo que está sometido, bueno, a este tipo de régimen, Elena? Los trastornos son gravísimos y, como señalé antes, están muy bien documentados por una gran cantidad de estudios y movimientos y asociaciones que en Estados Unidos desde hace varios años vienen pugnando por la desaparición de este régimen. Y estos estudios lo que han señalado es que hay una serie de afectaciones, tanto físicas como psicológicas. Se altera el ritmo cardíaco, el ritmo del sueño, se tienen alucinaciones, se termina por perder toda capacidad de vincularse socialmente. Pensemos esto, son personas aisladas durante 23 horas al día y están solas y están sin actividad alguna. Cualquiera que se pueda imaginar a sí mismo en esta circunstancia podrá saber cuáles son las consecuencias, ¿no? O sea, son personas que si han transcurrido muchos años en un régimen de esta naturaleza, como de hecho sucede tanto en Estados Unidos como en México, pues tienen severas limitaciones para poderse reincorporar a la sociedad. Insisto, muchos trastornos físicos, psicológicos, emocionales, de todo tipo. Es realmente muy cruel hacer esto con cualquier persona humana. En mi opinión, no puede llamarse a esto un sistema de justicia. Doctor Ornelas, ¿qué dice usted sobre el impacto, la evolución en estos ámbitos psicológico, físico, emocional, lo que ocurre con el individuo, en este caso el Chapo, pero digamos un individuo en este contexto? Bueno, no es evolución, es involución ahí. Involución, sí, bueno, es una palabra que no había. Sí, mire, los seres humanos somos producto social. Lo que somos nosotros en la actualidad es producto de la socialización. En nuestra corteza cerebral, que es la parte en donde nosotros producimos todas estas cosas, como el lenguaje, la memoria, la atención, la concentración, las cuestiones humanas como la solidaridad, la amistad, otra parte, pues el amor, los afectos, son producto de nuestras relaciones sociales. En un estado de aislamiento total, todas estas funciones se van inhibiendo. El lenguaje se va reduciendo a lo mínimo. Hay estudios de especialistas, precisamente estadounidenses, que hablan que el repertorio se reducirá a una especie como un repertorio verbal de 200 frases comunes. La visión se atrofia, se pierde la concepción de los colores, por ejemplo. El oído se empieza a atrofiar también, y entonces ya no es capaz de percibir cierto tipo de sonidos. El gusto
se acopla hacia los alimentos del reclusorio, las labores de socialización, las acciones de socialización se reducen al mínimo, y entonces nos vamos reduciendo a algo que se conoce como actividades muy, muy, muy concretas, muy elementales, muy básicas, que son las mínimas necesarias para sobrevivir en este medio. En Estados Unidos, el antecedente que se tiene de este tipo de ejercicios es que derivan en la locura o en el suicidio. Hay internos que literalmente solicitan mejor que se les ejecute antes de continuar con este asunto, o con el cumplimiento de su sentencia, o que llegue al punto en que se autolastiman, en que se autolesionan. Cada persona pues es diferente, ¿no? Cómo asimila todo este tipo de asuntos. Entonces, Pero incluso ahí, pues, perdón aquí un segundo, eso del suicidio, pues en un contexto así tampoco resultaría fácil. Entiendo que lo piense la persona que está ahí. Entiendo que de pronto diga, prefiero morir, eso me queda clarísimo, pero el asunto que tampoco podría hacerlo. No, está muy complicado. Sin embargo, los internos son maravillosos, tienen una creatividad increíble, fabrican armas casi de cualquier cosa, pero ahí rastrillos para rasurarse, por ejemplo. ¿Tiene? Se los deben de dar, ahí les deben de cortar el cabello y ellos deben de rasurar, o sea, pero no le va a dar una navaja a un interno ahí. Es que están bajo vigilancia, habría que ver todo ese mecanismo. Uh-huh. Habría que ver todo ese mecanismo, cómo funciona, y son cosas muy, muy, muy específicas, pero en estas cárceles sí ha habido intentos de suicidio. Habría que darle seguimiento a ver cómo funciona y cómo le va a funcionar a Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, pero ese es el pronóstico. Primero, la deshumanización y la reducción de todas sus capacidades humanas al mínimo, y segundo, esos estados de depresión, de angustia, como dijo la doctora Azaola, esos estados de depresión, angustia, que van a derivar en cuestiones de asocialización, de reducción mínima de sus características. Sin duda. Doctora Azaola, ¿con qué te despides, doctora, después de haber incluso explorado esta idea del suicidio? No digamos que estamos personalizando con el Chapo Guzmán, sino en un contexto de esta naturaleza, pues es evidente que en la mente de estas personas que se encuentran en situaciones carcelarias extremas, pues pasa por su imaginación acabar con su vida. ¿Qué dices de esto, doctora? Pues yo insistiría en que la invitación es que esta es una ocasión para revisar nuestro sistema, para revisar lo que produce. Yo comparto y coincido completamente con estas ideas que también aporta el doctor Ornelas, y yo pienso que debemos utilizar esto como una oportunidad para revisar, en realidad todo el sistema penitenciario en México, pero en este caso particularmente el sistema que se aplica en las prisiones federales de alta seguridad, por todos estos efectos que hemos venido comentando, que no son los que nuestras propias leyes indican que se buscan con un sistema penitenciario. Pues ahí están estas reflexiones y estos análisis muy importantes con especialistas como ustedes, a quienes les aprecio que nos tomen la llamada esta mañana para hablar del tema. Gracias por estar aquí, doctora Azaola. Un abrazo y buenos días. Hasta luego. Gracias al maestro Alfredo Ornelas. Gracias, Alfredo, por estar aquí esta mañana. Agradecido y un abrazo. Saludos a todo el auditorio. Gracias a los dos por estar aquí, a Juan Alfredo Ornelas y a Elena Azaola Garrido, especialistas en sistemas penitenciarios en México.